Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de La Matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde La Matanza. Hoy presentamos episodio 1, viajar en La Matanza en la década del 70 y el 80. ¿Tomamos mate o no tomamos mate? Con el calor que hace. Bueno, dale. Si ya está el agua. Seguro preparo con azúcar, sin azúcar. Para mí sí. Bueno. Mientras tanto, mientras hierve el agua, episodio 1. ¿De qué hablamos? Qué buena pregunta, ¿no? Yo estaba pensando un poquito en tiempos pasados y la posibilidad de viajar y los problemas que traía viajar en la década del 70 y un poco más allá en La Matanza. O sea que indefiniblemente, o no sé si la palabra correcta, tenemos que hablar de la Ruta 3. De la Ruta 3, esa como vía de transporte de los colectivos, ¿no? Material importante, ¿no? Medio de transporte importante en La Matanza. Tampoco tenemos que olvidarnos de los trenes, ¿no? Que hizo posible y sigue haciendo posible el traslado de gran cantidad de pasajeros. Sí, pero te estás anticipando. Yo quiero que, a ver, imagínate, vos vas ahora, antes se llamaba Provincia Unida, después se llamó Juan Manuel de Rosas. ¿Cuál es la primera imagen que vos tenés de la Ruta 3? Angosta. Bien. Una ruta angosta. Era un problema la Ruta 3. Algunos dirían, bueno, pero ahora también a veces se congestiona. No. Antes era un problema grave porque era solamente mano y contramano, no había banquinas, la cantidad de automotores era menor, pero la posibilidad de que se vayan rompiendo en el camino era muy grande. Y recordemos que esa matanza no tiene nada que ver con la matanza de la actualidad, porque era una matanza en construcción, barrios en construcción, la necesidad de viajar, y viajar era un tiempo planificado, ¿no? Porque si tenías que hacer un viaje grande a Capital era toda una hazaña. Tenías que esperar el 96, el 88, el 180. Planificado con muchos días de anticipación por una familia, ¿no? Por una persona en particular. ¿Por qué? Porque era un viaje que llevaba muchas horas, más de un medio de transporte, y que implicaba un gasto no menor, porque no solamente era el transporte, sino también el refrigerio, etcétera, etcétera. La Ruta 3 fue y sigue siendo hasta el día de hoy una arteria importante para el traslado de trabajadores, ¿no? A Capital y al centro de La Matanza. Sí, vos hablás de Ruta 3, yo por suerte vivía a 2 cuadras de la Ruta 3, era una maravilla, pero yo tenía compañeros, familiares que vivían a 15 cuadras y tratar de viajar era toda una peregrinación hasta una parada de colectivo. La ruta angosta, las paradas precarias, el circular de los colectivos que tardaban muchísimo y era toda una experiencia. Pero en el plano personal, después vamos a hablar de los colectivos, mi familia era más afecta a viajar en trenes. Y era toda una experiencia las estaciones de trenes de La Matanza, ¿no? Yo tengo muy claro lo que era la estación Gregorio de la Ferrer y la estación Isidro Casanova, ¿no? Máquinas viejas, ¿sí? Te daban el boleto en cartón, el guarda que te picaba el boleto. Vagones, ¿sí? Vagones de madera, ¿sí? Siempre demoraban, ¿no? A ver, vos transitabas por lugares de La Matanza y tenía el ferrocarril las pedradas garantizadas, por ejemplo. Sí, con ventanillas de vidrio que justamente
que se rompían fácilmente, ¿no? Con una pedrada. Por eso tenían cortinas de madera que protegían de, entre comillas, el asalto del exterior del tren. Era, digamos, un viaje en esa época estaban muy de moda las películas del lejano oeste norteamericano. Era un viaje al lejano oeste subirse al tren, ¿no? Porque podía ser uno atacado por distintos grupos desde fuera de la formación. Y también, como en algún momento lo hemos charlado nosotros, el tren era todo un microclima, ¿no? Desde las estaciones hasta los guardas. Las estaciones eran fabulosas, no sé si a vos te pasaba lo mismo, era el terror de mi madre. Odiaba que yo fuese a una estación de ferrocarril, ¿no? A ver, por el bar donde estaban todos los borrachos, ¿sí? Donde estaba cierto lumpenaje local, digamos, y también eran las contradicciones, ¿no? Vos tenías por un lado ese lugar prohibido que eran las estaciones, donde estaba el tipo que se tomaba un copetín, se comía un choripán, y después tenías una figura ejemplar que era el guarda, ¿no? Vestido con sombrero, con la máquina para picar boleto, ¿no? Me gustaría que expliques esto de picar boletos porque, a ver, un tipo joven que está escuchando dice, ¿de qué están hablando estas personas? Sí, personas que en algún momento también hemos sido adolescentes y hemos viajado en estos medios de transporte, en el tren, y la presencia de, vamos a decir el nombre que se utilizaba en la época, el chancho. El chancho, ¿no? Con su máquina de picar boletos que con mucha anticipación la hacía sonar antes de llegar al vagón correspondiente. Y recuerdo esa época cómo huíamos de los vagones, ¿no? Siempre hacia la parte de atrás del tren, porque venía el guarda y muchos de nosotros no teníamos, porque no habíamos tenido tiempo o no queríamos ahorrarnos esas monedas, no teníamos el pasaje de tren. Era una experiencia interesante, positiva, porque el viaje en tren era mucho más rápido que el viaje en colectivo, pero en la hora pico, muy difícil, porque subir al tren implicaba a veces que muchos tenían que ir colgados en el tren o viajar en la máquina del tren o en los techos también. Una experiencia peligrosa que llevó a más de un accidente, ¿no? No sé cuál habrá sido tu experiencia en los viajes en tren. Mirá, generalmente salíamos de la escuela técnica y te tomabas el Belgrano y ibas en la máquina, esas viejas máquinas diésel colgado. Pero sobre los trenes, más que eso, ¿sabes qué me detalla? Yo tuve oportunidad de viajar al interior, desde la estación de Gregorio de la Ferrere, por ejemplo, ¿no? Lo loco que vos, desde La Ferrere o desde Casanova, podías llegar de Casanova a Carué, o desde La Ferrere podías llegar a Mercedes, ¿no? Y el viajar era toda una aventura, ¿no? ¿Por qué? Porque tu vieja preparaba los sándwiches de milanesa, el paso de los toros, la bebida y todo lo demás, porque eran largos trayectorios, estamos hablando de ir de La Ferrere a Rosario, que por ahí tardabas 12 horas, ¿no? Entonces, y había todo un peregrinar de vendedores y ese tipo de cosas. Y lo interesante era siempre las caminatas hacia las estaciones de ferrocarril. Si vos pensás, los privilegiados en aquella época eran los que vivían cerca de la estación. El resto tenía que caminar 6, 7 cuadras hasta ¿dónde? Hasta esas estaciones. Esto que vos contás recuerdo yo mi época de adolescente y de chico también. Me estás hablando casi de viajes internacionales, ¿no? Porque los viajes que tuve la oportunidad de hacer no iban mucho más allá de González Catán hasta Estación Sáenz o Lugano o Estación Buenos Aires, que era la última estación ahí en Capital. Pero así todos esos viajes parecían eternos, ¿no? Con una cantidad de paisajes, barrios, tanto a derecha o izquierda de la línea férrea, de fábricas, ¿no? De olores, ¿no? Que tenían que ver con esas fábricas, con esos barrios, con esas rutas, que ya si uno iba con los ojos cerrados, sabía en qué lugar estaba de ese trayecto que duraba más de 1 hora y media, ¿no? O 2 horas, y sabía en qué estación estaba, o llegando a qué lugar
en ese recorrido, que no era un recorrido breve. Entonces todos esos aromas, esos olores que había, ese viaje, ese continuo sonido de la máquina sobre los rieles. El traqueteo del vagón. Claro, ¿no? Cuando tomaba velocidad. Cuando tomaba velocidad, que era el momento que ya empezaba muchas veces a detenerse, porque se acercaba ya a la otra estación. Así que mis viajes no fueron así largos, pero para esa época todos los viajes eran largos. Y muchos podrán decir, sí, pero ahora yo puedo ir más lejos con un auto. Pero no está al alcance de cualquier familia hacer esos viajes, un viaje tan lejano. Y en esa época estaba casi al alcance de cualquiera, ¿no? Subirse a un tren y poder irse a cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Cualquier parte del país, te podías ir, porque estaban todos interconectados. Exactamente. Y todas esas cuestiones, todas esas redes, todas esas posibilidades de transporte lejano, recordemos que la Argentina no es un dato menor, me parece, ¿no? Tiene casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Estaban muchos de ellos cubiertos por la línea férrea. Hacía que cualquier ciudadano podría viajar a cualquier lugar de la Argentina, o casi cualquier lugar. Es más, hubo épocas en la historia argentina donde los viajes el pasaje era casi simbólico, ¿no? La mayoría de la población, si estaba en su deseo, podía ir a cualquier provincia de vacaciones o por viajes, por el motivo que fuera. Te corro, nos vamos a los colectivos. Bueno, dale. Yo recuerdo distintas modalidades de viajes en colectivo, ¿no? Ajá. Tomar el 88 en La Matanza era un lujo. Era como tomarte un jet a Europa, más o menos. Era el precio totalmente diferente, los asientos totalmente diferentes. Después había algo intermedio, que era la 96 y el 180, y después había una serie de líneas locales que los colectivos funcionaban como podían, ¿no? ¿Qué era lo interesante de estos recorridos, no? Vos tenías, la gran mayoría transitaba por Ruta 3, pero había pioneros que se empezaban a meter por distintos barrios, ¿no? Lomas del Mirador, Barrio San Alberto, Barrio La Foresta, Pontevedra, ¿no? Y era interesante porque el colectivo parecía que iba en un hilo, ¿no? Era la única calle asfaltada o el único mejorado que había. Y eso traía, ¿qué cosa? Una suerte de progreso para los barrios donde ingresaba el colectivo. A mí lo que me encantaba del colectivo era la ceremonia de sacar el boleto, ¿no? Vos ibas preparando el billete, ¿no? Y a mí me parecían que los tipos que manejaban eran artistas. No sé si vos tenés la misma visión que... Sí. Primero, lo que comentabas, el tema de la Ruta 3 y la 88, la 96. ¿Cómo podría mover la Ruta 3 en esa época? Y bueno, era la pista de aterrizaje de los aviones, ¿no? Eso eran los aviones. Entonces vos te subías a un 88 y subías a un avión de línea, donde no ibas a tener mayores dificultades, ibas sobre terreno seguro, a veces alguna mínima turbulencia. Y después tenía las otras líneas, ¿no? Como la 378, por ejemplo, que eran los colectivos todoterreno. Muchos se quejaban, pero están todos rotos. No había otra forma, ¿no? Iban a estar rotos de todas maneras porque en muchos casos ni siquiera había calles transitables. Esos todoterrenos hacían posible que los habitantes de esos barrios, muchos de ellos que se estaban haciendo por los propios trabajadores y trabajadoras, se subieran a los vuelos de línea, que eran la 88 y la 96, o sea, los sacara de los barrios y los llevara a la Ruta 3. Todo eso era una experiencia muy interesante, y también obviamente, como vos contás, la experiencia de sacar el boleto y la experiencia que como pasajero muchos veíamos del chofer y de los choferes, ¿no? Pero los tipos eran unos genios. A ver, manejaban palanca de cambio, te daban el vuelto, cortaban el boleto, miraban el espejo. A ver, tenía que tener una ductilidad para todo eso y la célebre frase, hagan lugar o vayan para el fondo, ¿no? En el fondo del lugar.
en el fondo del lugar, queda lugar en el fondo, pedir que todo el mundo saque el boleto. Se cobraba boleto hasta el que iba colgado. El que iba colgado acercaba el dinero al chofer, iba pasando el dinero del que iba colgado en el colectivo. Colgado quiere decir en el estribo, en las escalinatas del colectivo cuando uno sube, ¿no? Como el colectivo estaba lleno, los que iban en esa escalera, ¿no? En ese estribo del colectivo también sacaban boleto, ¿no? Porque sabían que lo que estaba pasando era algo importante, lo llevaban nada más y nada menos que a trabajar. A mí me parece que la práctica hacía posible que esos personajes, hablábamos en algún momento casi mitológicos, ¿no? Porque hacían tantas cosas a la vez. Llevar cambio, dar cambio, obviamente cobrar el boleto, mirar el tránsito, estar atento al timbre, ¿no? Para que bajen los pasajeros por la puerta de atrás, estar atento a mujeres tal vez que están embarazadas, a personas mayores, para que muchos que están dormidos o dormidas entre comillas se despierten y le den el lugar. Todos esos detalles estaban en el chofer de esa época, y además la amabilidad. Otro detalle importante, la amabilidad, porque la mayoría de esos choferes, que no los tenemos en la actualidad, vamos a ser sinceros, veían en el pasajero a un vecino de La Matanza, ¿no? Sabiendo que La Matanza ya se estaba transformando en lo que es hoy, un espacio gigante, popular y con muchos habitantes, que ya para esa época ya tenía muchos habitantes. Estos choferes veían a esos pasajeros como vecinos, como trabajadores. Y el saludo estaba a la orden del día, ¿no? Y la ayuda al chofer, ¿no? Cuando era invierno y los colectivos quedaban todos empañados, todo el interior, los propios pasajeros limpiaban para que el chofer tuviera visibilidad. O se bajaban en un paso a nivel para, si no funcionaban las barreras, para decirle si venía o no venía el tren. Todo eso ya ahora no existe, ¿no? Sí, me traes a la memoria muchos recuerdos y pienso en esas naves, ¿no? A ver, eran unos armatostes de hierro. A ver, no sé, ayúdame con las marcas, qué sé yo. Estaba sí, por ejemplo, la 49 había tenido un coche Ford, después tenías colectivos Bedford, unos Mercedes muy particulares con la punta. Los convencionales. Los convencionales. Después tuvieron los 1114, Mercedes-Benz. Y todo el arte que implicaba tener un colectivo, ¿no? Porque estaba fileteado, presentado con espejitos. Hoy se diría personalizado. Bien, ¿no? Personalizado. Hoy se diría personalizado. Cada unidad estaba personalizada, cosa que no podía pasar con el ferrocarril. Pero sí con los colectivos. Cada colectivo estaba personalizado. Y cuando un colectivo tenía varios colectivos tenían el mismo dueño, estaban personalizados de la misma manera. Y otra cosa que me llamaba la atención era la estampa de los tipos, ¿no? Qué sé yo, vos los veías con saco, corbata, una típica carterita, y también como dato anecdótico, como de viejo nostálgico, entre comillas, no existían las famosas terminales, generalmente eran bares donde estaban las cabeceras de los distintos colectivos. Yo recuerdo muy patentemente en la Ruta 3 en Mi Esperanza, que era hasta donde llegaba el 180, y había un bar que era oficina, baño, ducha, administración y todo lo demás, ¿no? Claro, esos bares, que algunos de ellos todavía están en la actualidad, trabajaban con las mismas empresas, ¿no? Las mismas empresas a veces alquilaban un espacio del local para que pudiera estar el inspector, que era el que firmaba las planillas de los choferes, donde se marcaban los horarios de llegada. Y también trabajaba con lo que consumían todos esos choferes, ¿no? Todos los días, constantemente, cientos de choferes. Lugar clave donde había más cantidad de bares era Liniers, porque Liniers era la frontera entre provincia y capital, y ahí muchas líneas de colectivos de La Matanza terminaban. No así la 88, que continuaba
continuaba a Capital. Pero muchas ahí terminaban, tenían la cabecera, ahí estaban todos estos bares que vivían de las empresas de colectivo. Y ahí se daba un segundo clima más allá del clima dentro de los colectivos, que era un clima donde se juntaban los choferes y hablaban de cuestiones muchas veces, me han llegado a veces estos comentarios, de política, ¿no? De la política de la actualidad, como se puede hablar ahora, pero también política de los trabajadores dentro de las empresas, se discutía mucho de esos temas y sobre todo se conocía de esos temas. Si alguien no conocía detalladamente la cuestión, era muy probable que no dijera nada. Entonces los que discutían eran los más viejos, los que más conocían, así que era un ambiente muy interesante. Bueno, José, mira, el mate se está poniendo frío. Me parece que por ser el primer episodio teníamos que ir volcándole un cierre. Y me parece que lo mejor sería cerrarlo con dos apreciaciones personales que no dejan de ser un punto de vista, ¿no? Los colectivos en la década del 70 y el 80 en La Matanza eran un auxilio, ¿no? Yo siempre recuerdo esto. En mi barrio había 3 coches nada más. Un Renault 4, un Gordini y un Ford 46. Y la única posibilidad de conectarte, de ir a la escuela, de ir al dentista, de ir a la plaza de San Justo eran los colectivos. Entonces la experiencia de entrar a un colectivo era algo maravilloso. Era entrar en un mundo que te permitía conectarte con sitios que vos en tu barrio no tenías, ¿no? Bueno, para dar un cierre, me parece que sería pertinente decir esto. Vamos, que ahí viene el colectivo. Vamos que viene el colectivo. Bueno, hasta acá llegamos. Y bueno, nos vamos atrás del Capitán Beto. Hasta la próxima.